Vamos a leer 4. Dice acá: nosotros sabemos que hebreo habla a los judíos. Nosotros algunas cosas sacamos de acá, pero a los judíos, por ejemplo, Pedro y él, eso habla a los judíos. Pablo nomás mismo lo que habla para nosotros. Pero nosotros podemos sacar grandes provechos de aquí. Dice: temamos pues, no sea, dice, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a él, pero no le aprovechó a el oír la palabra por no oír acompañado de fe en lo que la oyeron. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque la obra suya estaba acabada desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así: el séptimo día reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunciaron la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra con Dios, de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, la que ninguno caiga en semejanza ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta el partir del alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, toda la cosa está desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí no. Acá habla nosotros del reposo, porque antes los sábados ellos guardaban el reposo, y era figura de la muerte y la resurrección de Cristo.
Entonces nosotros en la muerte y la resurrección de Cristo nos reposamos. Entonces ellos por eso los sábados guardaban. Pero ahora ya nosotros no hay necesidad, que hay iglesias, los sabatistas, por ejemplo, guardan los sábados. Pero nosotros ya sabemos que es símbolo y figura de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ellos ya venían haciendo figurativamente, guardaba los sábados. Y entonces dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice. Que haya temor, le dice a los judíos. Permaneciendo aún la promesa, le dice, de entrar en el reposo, porque la promesa era Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, para que nosotros podamos entrar en el descanso, en el reposo, porque desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo no había reposo para el hombre, solamente dolor, sufrimiento, solamente vio que su destino era en el infierno, y también acá en la tierra mismo no tenía descanso. Entonces dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlos alcanzado, porque vemos muchos de los judíos no tuvo salvación. Ellos eran pueblo de Dios. Los fariseos y los saduceos, por ejemplo, ellos no creyeron a ese que vinieron. Los fariseos no creyeron a ese que vinieron. Dice que está esperando hasta ahora. Pero los saduceos, por ejemplo, ellos dicen que no hay salvación. Entonces ellos dicen que muere ese cuerpo y muere el alma también. Entonces ellos no alcanzaron, dice, el reposo, la salvación, aunque había oportunidad para ellos, porque ellos era pueblo. Dios venía enseñándole en simbolismo, mostrando todo. El Antiguo Testamento, todo se muestra, estos reposos, siempre nosotros encontramos el tabernáculo, el reposo, en distintas formas el sacerdocio, todo es figura de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Ya venía hablando desde antigüedad mismo. Y nosotros ahora ya tenemos la promesa, lo que el Señor prometió a los antiguos, que un día Él va a venir a morir en la cruz para reposar a nosotros, para perdonar y dar descanso, porque solo Él es la paz. Y nosotros antes éramos enemigos de Él, y entonces no teníamos paz, pero Él nos reconcilió por medio de su sangre, dice, en la cruz, y ahí ya tenemos paz con Él. Y dice, por tanto, dice, porque también dice, a nosotros, vamos a ver Hebreos 12:15 también. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algunos raíces de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vemos acá, dice, mirad bien, que no sea alguno deje de alcanzar la gracia, que quiere decir el perdón de pecado. La gracia es regalo inmerecido, pero esa es la salvación, el perdón de pecado. Y broten algunos, dice, raíz de amargura. Raíz de amargura está diciendo que brote la incredulidad. Y cuando no cree, ellos, toda clase de pecado se apodera de ellos. Y entonces muestra raíz de incredulidad, en vez de decir, dice amargura acá. El resultado de la incredulidad es la amargura.
dolor, y no estorbe, por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario y prófano, como Esaú. Dice, que alguno no sea fornicario, prófano, dice, como Esaú, que por unas comidas vendió su primogenitura. Eso le está diciendo a los judíos. Entonces, que alguno quiera fornicar, quiere el pecado, la incredulidad, no cree a Cristo, y ahí ya es fornicario. Ahí ya cambió, como Esaú, por un plato de comida, dice, su primogenitura. Por un plato de comida, por el pecado, por la incredulidad mismo, no creemos. Y ahí ya toda clase de pecado, ya comemos toda clase de comida. Y cambiamos, yo que pone un ejemplo porque Esaú nosotros sabemos que a Jacob le cambió, dice, por un plato de guiso, su primogenitura, que es la salvación, el perdón de pecado. Pone ejemplo acá. Y dice, porque ya sabéis que aún después de desearlo en heredar bendiciones, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas. Aunque después Esaú quiso, dice, y no había ya oportunidad porque rechazó ya, dice. Bueno, nosotros por eso dice, si escuchareis hoy mi voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Porque nosotros por eso ahora también podemos sacar de acá. Ahora estamos escuchando, nosotros ya entramos ciertamente en el reposo, porque ya tenemos la salvación. Pero el Señor quiere que nosotros entremos en esa fe total. Y por lo tanto toda la cualidad de Él, el amor, gozo, paz, alegría, nos gobierne totalmente. Por eso ahora tenemos más facilidad así que nosotros, porque ya está con nosotros el reposo, ya está con nosotros el sacrificio de Cristo que puede perdonar. Y nosotros podemos entrar en su totalidad, no entrar para salvación solo. Ellos vio que estaba esperando acá la salvación, pero nosotros podemos tener un reposo total. Puede gobernar la vida de Cristo. Por eso es lo que nosotros escuchamos la palabra y pedimos perdón, y vamos a ir vio que nos muestra a nosotros nuestras dos creaciones, y tenemos que ir reconociendo. Y acá dice, porque también dice 4:2 de Hebreos, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no lo aprovechó el oír de la palabra, porque por no oír acompañada de fe en lo que oyeron. Vemos acá está diciendo los judíos que antes también escucharon, y también en el tiempo de Jesucristo. Acá por eso dice nosotros, acá judío habla directamente. Entonces dice, ellos no aprovecharon, escucharon la palabra toda. Vemos nosotros, por ejemplo, en los 10 tribus de Israel, prácticamente ellos no aprovecharon nadie, muy poco lo que es salvo, pero la mayoría no tuvo salvación. Y ellos escucharon la palabra de Dios, dice, porque a ellos también le predicaron que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, a todos los judíos. Y ellos no aprovecharon el oír, porque no fue acompañado con fe, no creyó. Por eso nosotros, continuamente nosotros, cuando estamos escuchando, como ese judío también podemos ser, podemos estar escuchando la palabra, y no te aprovechas. No hay cambio, no hay gozo, alegría, no hay perdón de pecado porque no pediste.
perdón, reconocer que hay incredulidad. La palabra sin fe, pues si no va a haber fe, si no te humillas, si no reconocer, ese es lo que lucha contra nosotros, la incredulidad, para que no sea provecho la palabra. La palabra es provecho cuando pedimos perdón, de la incredulidad. Tenés que creer, pero ese no es si queremos creer y vamos a creer nomás, sino sabemos que continuamente Satanás, como el otro día dio Javier el mensaje, Crimina, continuamente te va a perseguir, te va a irritar, te va a traer enojo, te va a traer incredulidad, te va a traer de todo. Parece que es palabra del instrumento, no conocer que es la voz de Dios. Continuamente te va a perseguir de alguna manera, te saca divague de mente, te atormenta, te da sueño, pereza, cansancio, fatiga. ¿Qué es lo que no te trae? Esa epinina continuamente te va a perseguir. Ay, Eva tiró eso. Y nada nos va a aprovechar si nosotros, como dice en Santiago, si somos oidores nada más. Porque nosotros tenemos nuestro enemigo, nuestra vieja creación, aunque ya tenemos ahora a Cristo nosotros. Ya nosotros entramos ya en el reposo, porque hemos reconocido que somos pecadores porque no creemos y bueno, y confesamos a Cristo que nos perdone. Entonces, ya tenemos una miniatura de fe, pero el Señor quiere que vaya confesando, porque este es un camino de la cruz. ¿Y la cruz qué Cristo hizo en la cruz? Él se humilló en nuestro lugar, y nosotros también tenemos que humillarnos. Nosotros somos los culpables. Dios hizo en nuestro lugar, pero Él ya hizo todo ahora, y ahí murió Satanás. Ahí se destruyó Satanás. Y así nosotros queremos matar cada pecado que es Satanás. Incredulidad, rechazo a la palabra, aburrimiento, enojo, ira, capricho, que no queremos ser domables, mezquinamos nuestro pecado. Mezquinamos nuestro pecado. ¿Qué me va a venir a decir? No sabemos que Dios te está haciendo favor, porque Él no va a sacar un favor de mostrar nuestro pecado a nosotros. Y nosotros solamente nos queda de reconocer, declarar nuestra vieja creación. Primeramente la incredulidad y después el enojo, ira, justicia propia. Parece que es palabra de hombre, te aburre, te cansa, no te interesa. Eso tenemos que pedir. Está en nuestra mano para tomar la cruz, para entrar en el reposo continuamente, entrar en la totalidad, porque entramos en la orilla. Estos son bordes del camino, recién dice en Job. Un bordecito de fe. Pero el Señor quiere que entre en la totalidad de fe. Como dice en la palabra, que crezcamos en la fe. Arraigado y cimentado en la fe, dice. Y entonces, y ahora ya puede crecer, porque ya vino la fe, como dice en Gálatas. Venida la fe, ya no estamos bajo hacha, ya nosotros bajo instructor, bajo la ley, porque la ley lo que instruía. Entonces, ¿por qué nosotros vio que vamos a andar otra vez sufriendo en el pecado? Ya tenemos que andar en la libertad de la incredulidad continuamente, porque Él te va a perseguir todo el tiempo. Por ejemplo, usted lo que tiene que comprender una sola cosa. Mucho, por ejemplo, dice, no, pero yo a más de que oro, y a más de que me humillo, me viene más reprensión. Ese es porque no sabe la palabra. Todo el tiempo, cuanto más te humillas, cuanto más oras, ahí te tiene que el Señor te está preparando para perseguirte tu vieja creación, Timina, para perseguirte Satanás.
te viene con incredulidad. Ves que a veces a la madrugada, por ejemplo, oramos, tenemos tanta fuerza. Y decimos, pero no sé qué me pasa ahora, estoy tan mal. Toda la noche oré y no sé qué me pasa. Se está preparando porque se va a levantar la guerra. Se va a levantar tu enemigo contra vos en incredulidad, en enojo, ira, o va a haber problemas con algún hermano y alguna cosa te va a pasar. Entonces te estás preparando porque si vos no te llenas, no estás orando, ¿cómo te va a venir la guerra? Entonces, usted no ignore cuando está dando mucha fuerza de oración a ustedes, que después se va a manifestar la incredulidad, el enojo, ira, alguna cosa te va a pasar. Entonces ahí tenés que, nunca diga porque me humillo mucho, cuanto más me humillo mucho, me corrige más. Porque ese es Satanás detrás en tu pensamiento. Porque esa corrección, cuanto más vos he corregido, cuanto más te está mostrando tu pecado, cuanto más bien para ti. No digas tampoco que a mí siempre porque hay tiempo que te muestra más a vos el pecado, te corrige más a vos directamente. Ese es para bien, es porque ahí te está dando oportunidad, el Señor está tratando con vos para más limpieza. No ignore esa cosa. Y Satanás te va a traer pensamiento que el instrumento te está persiguiendo. Pero es para más crecimiento, es más para más limpieza. Si es que no diga porque usted ora mucho, se ha humillado mucho, que no va a venir a usted. Ahí va a venir y ahí, pero son momentáneos nada más. Usted si se humilla va a ser momentáneo, pero si usted cree más ese pensamiento, cree más ese pensamiento que te viene en tu mente. No veas, anoche estaba lleno del Espíritu Santo y ahora ¿qué pasa? Ahora peor te pasa. Y ya empieza, no ves que ahora como vos te estás humillando y te estás reprendiendo otra vez. Eso te persigue. No te quiere, te agarra malicia. Y es así Satanás trae en la mente. Pero no está conforme la Escritura a tu pensamiento. Tu pensamiento, la palabra de Dios dice que tenemos que ser corregidos más, y cuanto más como corregidos vamos a ser despojados de nuestro pecado. Y es bueno la corrección. Dice, si el justo me corrigiere, me hace un favor y un bálsamo en mi alma, dice. Va a descansar tu alma cuando te muestra el pecado y cuando te humillas. Pero primero te va a venir desaliento. Te viene también, Dios, que enojo, ira. Te viene de todo. Te trae mucho desánimo. Pero ahí ya de ese desánimo, incredulidad, es el desánimo. Querer dejar todo. Te enoja. Te trae malicia. Parece que te persigue lo que te reprende. Y parece a veces que es todo mentira. Como el otro día me vino la revelación que yo voy a morir. Y esa es una reprensión. Y me dejó tirada, ahí nomás me dejó tirada. Y nadie quiere dejar esa vieja creación. Y ahí veo mi estatura, en vez de estar contenta, yo, como dice Pablo, dice, es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero ese está lejos de mí, me quiere corregir y ese me quiere mostrar que no amo todavía el estar en la presencia de Dios. Amo mucho todavía la vieja creación. Quiero quedarse todavía acá. Aún en sufrimiento, estamos sufriendo acá. No queremos dejar esa vieja creación, no queremos dejar este mundo. Como masoquistas somos, queremos que juegue Satanás por nosotros. Y me vino
me tiró en la cama. Ese desaliento, vio que no quiero morir. Después me vino, vio que la palabra, cuando estaba, vio que Javier dando el mensaje, y cuando dice Pablo, yo estoy, ¿por qué hace llorando? Dice a los discípulos. Los discípulos tampoco entendían el significado de la cruz de Cristo. Y lloraba por Pablo, no quería que pase la persecución. Y entonces lloraba por Pablo. Ese es el afecto. Esa es la incredulidad a la cruz. Y dice, yo estoy dispuesto para morir también, dice Pablo. A ver si nosotros pensamos un poco esa palabra. ¿Quién quiere morir por Cristo? Y capaz que viene algún novio que quiere matar a nosotros por Cristo, acá nosotros primero le matamos. Como Pedro le sacó la oreja del que estaba con el Señor Jesús. Y así nosotros somos. Y esa prueba Dios me dijo que voy a morir. Pero ahí veo yo lo que había en mí, que yo todavía veo que no amo el sacrificio de Cristo. No quiero el sufrimiento de Cristo, como Pablo dice, que él quería el sacrificio de Cristo. Dice. Él quería el sufrimiento de Cristo, dice. Vamos a leer un poco Tesalonicenses. Nunca más dejarte. Y después, a ver si te viene la lucha, a ver si no quieres dejar volando. Porque no es nuestra naturaleza eso de subir en la cruz. Solamente Cristo puede subir en la cruz, pero nosotros no es nuestra naturaleza. Cuesta a nosotros pedir perdón. Y a veces decimos, pero cuesta a este camino de la cruz, decimos. Pero nos cuesta más el camino de sin cruz. Sufre, somos masoquistas mismos. Queremos más sufrir en vez de pedir perdón. A veces nos orgullecemos, preferimos quedar con el enojo, ira, orgullo, yo no me voy a humillar. Queremos quedar con ese sufrimiento, que Satanás no esté masoqueando a nosotros, dando con mucho dolor, con mucho sufrimiento, en vez de pedir perdón. Nos gusta mismo andar así. Y decimos mismo, cuesta. Pero, ¿por qué no pedimos perdón? Vemos el Judas. Judas sabía que pecó. Pero ¿por qué no pidió perdón? Prefería morir que pedir perdón. Podía pedir perdón, pero no pidió. Y así también nosotros a veces preferimos sufrir, preferimos que pase lo que pase, pero no queremos pedir, queremos abandonarnos más, nos enojamos con Dios, nos justificamos y nos vamos a pedir perdón, sino capaz de dejar el camino del Señor y sufrir bien. Ya no puedo más, decimos mismo. Hasta acá nomás. Nos cuesta tanto de pedir porque no es nuestra naturaleza. Y entonces, el Cristo solo, porque es lo que pudo ahí subir. ¿Y qué era que decía? ¿De qué hablaba? No sé. A que Pablo, no sé si es Filipenses 3. Filipenses 3. 3, 10, 11. ¿Quién lee? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, a fin de conocer el poder de la resurrección. Pero nosotros queremos esa Dios que vida resucitada, como Jacob. Jacob quería
a Raquel, pero no quería a Lea. Y dice, él quería el poder de la resurrección acá, Pablo. Y la participación de su padecimiento. Eso sí que, cuando viene alguna persecución, cualquier persecución, cualquier chisme, nosotros peleamos entre nosotros. O te viene y te dice tu pecado, sabes cómo saltar en una pata. No, ese era el padecimiento de Cristo. Empezamos nosotros a saltar, a enojarse. Nadie quiere pasar el padecimiento de Cristo. A ver si te viene y te da un elástico de atrano. Cristo, ¿cuánto vio que lanzazo, cuánto vio que le pegaron, cuánto azote? Y nosotros, viene alguno y te dice nomás que algún dime, fulano dice por vos, fulano dice por vos, así. ¿Sabe cómo saltamos? Ese es el sufrimiento de Cristo, nos gusta a nosotros. Y ahí fijamos nuestra condición, que nada vamos a decir que nosotros queremos participar del padecimiento de Cristo. Pero eso se tiene que manifestar, el padecimiento de ese pecado, el sufrimiento de Cristo, el padecimiento de Cristo, ese pecado. Y nosotros cuando se manifiesta en nosotros empezamos a querer, que pelear, querer empezar tomando la cruz, para ir a semejanza de su muerte, para morir nuestra vieja creación, ese enojo, ira, pelea, justicia propia, queremos nosotros hacer nuestra defensa. Eso es lo que hay mucho en nosotros. Enseguida, alguno vio que pelea, enseguida querés contestarlo, querés poner tu justicia, no dejar que el Señor ponga. Hay mucha justicia propia y no queremos llevarla a muerte, no queremos que muera ese a la manera de Cristo, humillándonos en la cruz, sino a nuestra manera queremos nosotros matar a nuestro prójimo mismo si es posible. La justicia propia que hay en nosotros. No queremos que se muera nuestra vieja creación. Mequinamos, porque cuando murió Cristo, ¿quién murió? La incredulidad, la maldad, justicia propia, ese enojo, ira por nuestro enojo, ira porque te dice algo, porque te reprende, y eso tiene que irritar tu enemigo, como irritaba a Timina, irritaba a Ana, y Ana que agarró y le dio una piña. Ella, por ejemplo, él ya era la mujer legítima, y él le podía agarrar, echar a hacer su justicia propia, podía a Timina, y ella se humillaba, nomás lloraba amargamente para que pueda llevarse, para que pueda, que es nacer Cristo y formar en él. Y Cristo también así, él no hizo ni una justicia propia. Él no pregunta por qué le va a matar ni nada. Se cayó como cordero, fue llevado en el matadero, para matar ahí la vida de Satanás. Así también nosotros tenemos que emudecer ese pecado de razonamiento, de justicia propia, de enojo, ira contra Dios, enojo, ira contra tu hermana, porque dice, nuestra lucha no es con carne ni sangre, dice, sino contra potestad. Por ahí vio que Walter le agarró un enojo contra Julio. Y hay quienes saben que levantan Satanás. Y vos vas a aprender enseguida de poder agarrar tu propio, como Pedro, y le querés cortar la oreja, que es tu justicia propia. Y así nosotros queremos poner nuestra justicia propia, no queremos llevar el sufrimiento de Cristo, ese que Él llevó nuestro sufrimiento, nuestro pecado, a semejanza a su muerte, dice, y para que muere la vieja creación, ese razonamiento, ese enojo, ira, orgullo, ¿qué es lo que hay en nosotros? No hay en nosotros, no queremos llevar, y cada uno tenemos que meditar en cómo estamos en nuestra condición.
¿cómo estamos? Y yo, bueno, esto justamente cuando a mí me reveló la muerte, bueno, esto es lo que me estaba pidiendo el Señor para que yo vea, ahí había un montón de pecado entretejido. Y ahí veo que mi condición todavía, que no quiero todavía sufrir, no quiero todavía que muera mi vieja creación, no quiero ir con Él para que no sufra más, quiero quedar nomás en la vieja creación, defiendo todavía vio que mi vieja creación, quiero demasiado todavía sufrir, soy un masoquista todavía, el Señor me está queriendo, vio que promete para llevar con Él para no sufrir más, pero yo no quiero, y me agarró de vanecimiento, vio que ahí sí que ya era totalmente eso, no me gustó nada lo que me ofreció, que me va a llevar con Él, me agarra compasión de sí mismo, afecto, me trae incredulidad, así que totalmente tirada, y después ya me vino la lucha más, y ahí sí que cuanto más vio que no me gusta, ya estaba esperando la muerte nada más, y ahí me seguía humillando, por eso nosotros vemos nuestra condición como esa, que un poco Y a veces sí, bueno, porque queremos morir, entonces estamos locos. Ese que a veces sí como Judas. Judas, por ejemplo, él murió, sí que se mató, no se humilló. Ese es por causa de que no queremos humillar, ese es un espíritu de suicidio. Ese es pecado, Satanás te quiere matar. Pero cuando nosotros, es cuando llegamos en un crecimiento total. Ahí sí, como dice Pablo, que él decía que en Tesalonicenses me parece que ese decía que no sé qué escoger, dice, cuál es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero él ya quedó, él ya creció toda la vida de Cristo en él. Entonces ya quiere estar, ya quiere dejar esa vieja creación. Pero nosotros no queremos dejar. Y si queremos dejar a veces es porque Satanás te pone ese espíritu de suicidio. Ese no es de Dios. Eso no tenemos que equivocar, que alguno también dice, algún pastor, alguno yo escucho que va a morir, y dice, yo ya estoy preparado, dice, ya no tengo temor, dice, me voy a ir ya con Cristo, pero nunca se ha humillado. Y mi papá dice que toda la vida pedía que quiere que le lleve el Señor, y sin que conozca la cruz ni nada. Y él es un espíritu de suicidio, de tanto sufrir, pobre, ya no quiere vivir más. Ya desea la muerte. Y entonces, ese no es porque vos ya llegaste a una estatura y querés ir ya en la presencia de Dios. Porque ya no amás esta vieja creación, no hay más ese afecto, ya no hay más preocupaciones, ya sabés que estás seguro que va a descansar allá. Entonces, y acá dice, a fin de conocer el poder de la resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a su muerte. Y en alguna manera llegar a la resurrección entre los muertos. Y eso poco a poco vamos a llegar en la resurrección total, porque va a ir resucitando esa fe, gozo, paz, alegría, paciencia, amor, en la totalidad, pero eso poco a poco, a medida que vamos escuchando la palabra, y según nuestra limpieza vamos a ir alcanzando rápidamente. Pero no es un año ni 2 años, son añares. Entonces, nosotros vamos a ir alcanzando el poder de la resurrección, quiere decir el poder total de Cristo en nosotros. Primero tenemos el poder de la resurrección para salvación, una miniatura, pero después eso tiene que ir con la palabra, escuchando la palabra y limpiándonos, cada día pidiendo esta incredulidad, ese razonamiento, justicia propia, enojo, ira, orgullo, toda clase de pecado va a ir Dios limpiando a nosotros y vamos a llegar en la totalidad. Pero sabemos también que a medida que vamos a ir limpiando, primero
mucho sentimos la presencia de Satanás. Más sentimos la presencia de Satanás que la presencia de Dios. Y entonces vemos acá nuestra estatura. Es poco todavía. Y nosotros veo que hay mucha justicia propia. Esto tiene que humillar mucho. Ese es el segundo pecado después de la incredulidad. Siempre. A ver si un novio que le viene una revelación, por ejemplo, o tiene alguno que invita, te dice cosas, enseguida echa la culpa, no, porque él tiene la culpa, así, por eso estoy así. Enseguida nos justificamos, o nos enojamos con Dios. Ese no es justicia propia. Nosotros enseguida echamos la culpa como Adán, la mujer que tú me dices. Tenemos que la incredulidad y la justicia propia, y ese enojo ira contra Dios, contra los próximos, con nuestros hermanos. Eso trae divisiones, crueldad. Ya tiene cola, el diablo tiene larga cola, dice. Y así viene un pecado hasta otro pecado. Pero la incredulidad y la justicia propia, y sabemos que solo pecado se trae enojo. Y eso tiene que humillar. Y nosotros todavía nada no es nuestra tendencia de tomar la cruz. Entonces, porque nosotros tenemos la tendencia de Satanás, tenemos un poco la miniatura de Cristo, tenemos la fe, una miniatura, pero tenemos más la vida de Satanás, que nos persigue continuamente, alguna forma, otra forma, usa a nuestro hermano, usa a cualquiera para hacer Dios enojar, para sacar ahí en nuestra mente mismo. Sabemos que divaga nuestra mente y ya saca de la presencia de Dios. Ya estamos queriendo pensar de otras cosas ya. Afán, turbación, miseria, aflicción de espíritu, ya vicio, yugo desiguales, ya queremos enseguida ir de la presencia de Dios. Uy, mira, me arreglaron con la cuenta. No puedo decir que es luz porque recién vino luz, fue el Lemuel. Sí, ahora le muere. Entonces, dice acá, pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, en mi ira no entrará en mi reposo, dice. Vemos acá lo que hemos creído, por eso nosotros podemos entrar en el reposo del Señor. En esa, lo que va a hacer reposar, va a hacer descansar, es primeramente la fe, y después gozo, paz, alegría, va a descansar nuestra alma, porque nuestra alma, ¿qué naturaleza tiene? De mucha incredulidad y mucho sufrimiento, mucha justicia propia, renego contra Dios. Totalmente nuestra mente es contra Dios. Como dice, su pensamiento es todo el tiempo contra Dios, dice mente. Y a veces no sabemos esa profundidad de la palabra. Y como nosotros mismos siendo hijos de Dios, si no escuchamos esta palabra y nos humillamos, cada momento nuestro pensamiento está lejos de Dios, contra Dios. Cuando vos estás pensando las cosas naturales, cuando vos estás renegando contra otro porque te acordás lo que te ha dicho, lo que te ha hecho, y ahí estás contra Dios ya. O porque te reprende, te enojas, te estás enojando con el instrumento y ya empezás a traerte malicia, a mí nadie me quiere. Vos lo que nadie le quiere. Contra Dios es tu pensamiento totalmente, porque está contra la cruz. Cuando te trae incredulidad y en enojo, ira, justicia propia, tu mente está continuamente contra Dios. Porque ahí no querés la cruz de Cristo, no querés el perdón de Dios. Entonces contra Dios directamente, si no te querés humillar, no querés despojar, le da a Satanás cuerda. Está tu pensamiento todo el día contra Dios. Porque Dios quiere que te está ofreciendo perdón, porque ya Él ya vino y hizo toda la obra. Y nosotros dejamos hora y hora pensando a ver si, cómo
Queremos tener demasiada razón. Nos justificamos y dejamos, endeudamos a Satanás entrar. Nuestra mente está contra Dios. Es porque no estamos haciendo en poco el sacrificio de Cristo. ¿Por qué no pedimos perdón? ¿Por qué guardamos esa incredulidad, ese enojo, ira, ese sufrimiento por nosotros? Razonamiento. Estamos pensando cómo está solucionar tu problema. Contra Dios no usa la cruz de Cristo. Tenés en poco la cruz de Cristo. Y dice, lo que hemos creído, ya nosotros entramos en el reposo de Dios para la salvación. Pero el Señor quiere ese reposo total, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo en su totalidad que te gobierne. Por eso Él te da siempre la palabra. En la palabra está el reposo de Él, está la fe, gozo, paz, alegría que te va a hacer reposar tu alma. Porque si no, nuestra alma continuamente llena de sufrimiento, porque tenemos otra creación. A veces decimos, pero ¿por qué estoy tan mal? Me siento tan mal, hoy me siento triste, hoy me siento de que me agarro soledad porque estoy muy solo, no estoy con mi familia. Dice que vos crees que tu familia te va a llenar, te falta que te ore y te arrepienta de ese espíritu de unión, de yugo desigual, esperar de la familia que te llene, querer Dios le extrañar a tu familia. Ese es Satanás. Dios te tiene que llamar, tu compañero tiene que ser Dios por medio de escuchar la palabra y por medio de pedir perdón de esa soledad, esa llenura que eres de los hombres, de tu familia. Pedir perdón. Esa es nuestra vieja creación que persigue para sacar de la presencia de Dios. Porque tu compañero tiene que ser Dios. Como dice en Hebreo mismo que vamos a ver que si encontramos. Acá está. Dice 1:9, vamos a leer desde 9. Ha amado la justicia, dice por Cristo, y ha aborrecido la maldad. Y por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tu compañero, le dice. Nosotros somos el compañero de Dios y Él es nuestro compañero. Él fue más ungido que nosotros porque Él tomó la cruz. Y así también nosotros cada vez que tomamos la cruz nos humillamos, estamos ungidos con la fe, gozo, paz, alegría. Esa es nuestra unción. Sentimos. Y Él fue ya ungido cuando Él tomó la cruz. Porque Él venció a Satanás y fue ungido a Él. Más que tu compañero, dice, más que nosotros. Pero ahora nosotros podemos ser ungidos. A medida que vamos a ir escuchando la palabra y limpiando nosotros, tomamos la cruz, somos ungidos, destruye de nosotros el pecado y unge con su vida mismo, unge con la fe. Te gusta más y más esa palabra si te humillas. Te sale esa maldad y te pone ese amor, esa paz, gozo y alegría. Esa es tu unción. Y el compañero de nosotros es Cristo. Y cuando te sentís solo, querés Dios que te sentís muy solo y te sentís triste, ese es engaño de Satanás, querer de los hombres, querer el acompañamiento de tu familia. ¿Crees que ese te va a dar alegría, paz, te va a hacer gozo maligno? Pero la paz verdadera está en tu compañero, está en tu quiere que te cuida el Señor, quiere que pida perdón de esa angustia, esa soledad que encontrás, está en ti. Ese extrañar, esa añoranza a tu familia. Satanás te está poniendo para ir, Dios, a hacerte perder, para tu bendición, tu unción. Te trae tristeza. Cada cosa te trae Satanás y a veces y no pedimos perdón. Y a veces hasta nos vence y vamos nomás. Y buscamos la paz entre familia, impía. Vamos y conversamos,
y ahí está lo que Satanás se puede tomar, lo que ahí puede ver lo que alguno tu pasado, Satanás te quiere llevar para que te enlace a eso. Entonces por eso tenemos que esa angustia, tristeza, amargura, soledad, espíritu de añoranza tenemos que pedir, porque ellos hacen con San Jorge para que te agarres angustia, tristeza y no puedas estar sin papá ni mamá, extrañar a ellos con San Jorge y te trae tristeza y que parece estar solo y te agarra compasión de ti mismo. ¿Cómo voy a estar acá solo? Yo no tengo familia. Entonces, en vez de humillarte, estás solo. Eso es lo que te va a perseguir. Satanás no está ningún Dios en nuestro pensamiento. Y nosotros ya hemos entrado en el reposo. Y el Señor quiere que reposemos en Él, quiere que pidamos al Señor ese espíritu de añoranza que tenemos, espíritu de soledad, angustia, tristeza. Ese es nuestro pecado, ofensa a Dios. En vez de buscar el reposo a Cristo pidiendo perdón hasta que te pase ese espíritu de angustia, tristeza, añoranza, que querés ir, que Dios que cree que te va a llenar estando con su madre, su padre, su familia. ¿Pedí perdón? Y por lo que hemos creído, dice, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Y el Señor se aira, ciertamente esto no tenía salvación estos judíos, no entrará en el reposo de este, porque ellos ya venían conociendo la palabra de Dios. Ya fue enseñada por el Antiguo Testamento que un día Cristo va a venir para dar reposo. Y ellos no creyeron a ese Cristo, entonces no entró en el reposo. Pero nosotros ya entramos para salvarnos. Pero Él quiere que entremos en su totalidad en el reposo, en el descanso. Que el descanso esté en Él, ese llenura esté en Él. No vio que andar otra vez de cama, Señor, ¿por qué me pasa? Padre, conocimiento de la palabra, a veces ni sabemos por qué nos pasa. Y dejamos y no sé por qué me pasa eso. En vez de pedir perdón, todas las cosas malas que pasa a ustedes, sepa que el Satanás que se tiene que humillar. Por eso es que tiene que para descubrir a Satanás necesitamos la palabra, mucha limpieza, mucha limpieza. Y parece que no es pecado decir no, porque yo quiero el afecto a nuestra familia, que yo quiero a mi familia, que va a ser pecado es el afecto, tener que se amar, empezar a orar y prepararse rápido para que llevarle la palabra para sacar esa vida mala que tiene, vida de sufrimiento, pero el afecto te va a destruir ellos, te va a ir, lo que te va a consumir ellos te va a traer más y más. Hoy nos vamos y mañana queremos ir otra vez a la semana otra vez. Queremos ese yugo desigual, queremos descanso, queremos llenar nuestra llenura con afecto. Eso tenemos que pedir. Ese Dios que se hace mucho, lo impío hace mucho con San Jorge, para que nosotros deseemos ir junto a ellos. Aunque la obra suya dice, está acabada desde la fundación del mundo, dice, porque de cierto en lugar dijo, así el séptimo día, y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Vamos a ver en Génesis, vamos a leer Salmo 95, 11 primero. Salmo 95, 11 y Génesis 2, Éxodo 20, 11.
De tal dice, por tanto, juré de juror que no entrará en mi reposo. Y en Génesis... Y acabó Dios el día séptimo la hora que hizo, reposó el día séptimo de toda la hora que hizo. Bueno, eso ya estaba anunciando desde el principio su muerte y la resurrección, que ahí él va a reposar. El día séptimo es cuando él resucitó, ya hizo toda la obra. Él destruyó toda la vieja creación al mismo pecado de nosotros. Y él desde el principio ya tenía anunciado que en séptimo día, por eso dice que aunque la obra suya estaba acabada desde la fundación del mundo, antes de que fundó la tierra, él ya, dice, en 6 días terminó la obra, la vieja creación, mostrando ya eso. Y en séptimo día descansó, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo ya. La resurrección el séptimo día. Y el 6 días, ahí vio que ya cuando él creó la vieja creación. Por eso el número 6, el número de la vieja creación. Vemos el 666, el número de la bestia, dice, bueno, ese es el número de Satanás, el número de la incredulidad, ese es la incredulidad, ese es la idolatría, ese es toda clase de pecado, el número 6, y nosotros todos tenemos el número 6, cuando no, antes de aceptar a Cristo, todos tenemos el número 6 nada más. Es el número de Satanás, esa incredulidad, idolatría, todos los pecados. No creen lejos de Dios. Estamos sellados en el número 6. Dios creó así al hombre cuando cayó Adán y Eva. Ahí ya nosotros estamos sellados o ya estamos, Dios, que en la naturaleza es el 666, como dice en Apocalipsis. Si tiene entendimiento, es el número de hombre, dice. Vamos a leer. Trece, más o menos, 12, 13, 18. Aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es el número del hombre, y su número es 666. El número de 6 días creó todo Dios la vieja creación, dice. Entonces nosotros, el Señor permitió que caigamos. Adán creyó a Satanás, ahí le puso su número, ahí le selló con su naturaleza de incredulidad a Dios y creer a Satanás. Ahí nosotros todos tenemos el número de la belleza. Dice, si tienen sabiduría, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Dice, pues el número de hombre, dice mismo, número de hombre, porque cuando Adán cayó en el pecado, no creyó a Dios y creyó más a Satanás. Es el número de la vieja creación, es el número de nosotros, es la naturaleza de Satanás, es incredulidad. Y después toda la naturaleza. Número de hombre. En 6 días, dice en Génesis 2:12 era. Dice, creó Dios, dice, en 6 días creó, dice, la creación, y después en 7, el reposo. ¿Qué quiere decir ahí? Aún antes de la fundación del mundo ya tenía en su plan que Él va a crear, va a caer, como dice en Romanos 8, 19, 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y también dice en el 11 más claro de Romanos 32,
Dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia, en incredulidad, en vanidad, dice también, en incredulidad, no creyó Adán la palabra de Dios, creyó más la voz de Satanás, para tener misericordia de todos. Entonces, él mismo así creó en 6 días, dice. En 6 días, dice, creó Dios que la vieja creación. Cuando Adán pecó, ahí nosotros somos sellados o tomamos la vieja creación, de incredulidad mismo. Ese es el número de hombres, esa es nuestra naturaleza, es nuestra eso. Pero así el Señor quiere para tener misericordia de nosotros. Si es que todo está sellado desde el principio con ese 6:6. Cree que muchos que van a la bestia, que eso de la bestia eran los reyes estaban sin Cristo, entonces por lo tanto tiene el número de Satanás, tiene la naturaleza satánica, la incredulidad, y toda clase de pecado. Entonces, nosotros, muchos dicen, va a venir la bestia y va a sellar con el número 666, y algunos dicen es el Papa, dice. Otros en distintas formas piensan. Pero si nosotros, cuando cayó Adán, todos fuimos sellados, tenemos ese número. Y después cuando el Cristo vino a morir en la cruz, todo aquello que pide perdón, reconoce que es pecador por la incredulidad, ahí yo que le pone el sello de Cristo, que es la fe. Vamos a ver en Apocalipsis mismo. Ahí tuvo misericordia de nosotros. Acá en 14, Apocalipsis 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenía el nombre de su Padre escrito en su frente. También nosotros vemos acá los 144,000 eran los judíos que creían. Tenía también escrito enfrente de ellos, dice, de él y el de su Padre escrito en su frente. Tenemos la fe. ¿Qué es el nombre de Jesús y del Padre? Es gozo, paz, alegría. Nosotros después de la muerte y la resurrección de Cristo tenemos ya escrito el nombre de Jesús, que es la fe, gozo, paz, alegría. Ya tenemos, entramos ya en el reposo, pero quiere el Señor esa fe, gozo, paz, alegría, esté escrita totalmente lleno en tu mente, gobierne tu mente. Si es que 2 sellos hay, que hay, acá dice, primero somos sellados, el número 666. Nosotros tenemos la naturaleza satánica, es el número de los hombres. Y por eso acá dice que el Señor dice desde el principio de la fundación, dice, aunque la obra suya está acabada desde la fundación del mundo, porque ya venía él diciendo que él creó la vieja creación en 6 días y en 7 va a reposar. Está hablando ya de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí descansó, pero él resucitó. Ahí manifestó su vida. Ahí está el descanso. Esa fe, gozo, paz, alegría ya está manifestada. Ya descansó de su obra.
porque Él primero la vieja creación lo que hizo. Y así para tener misericordia de nosotros, para que nosotros, por medio de ese sufrimiento, por medio de esa incredulidad, nos creemos a Dios, y ahí nos apoderó Satanás, el número 666, tomamos todo y nos atormenta a nosotros. Y entonces ahí llegamos a la necesidad, vemos la necesidad por Dios, y ahí tiene misericordia, Él nos perdona. Ahí reposamos con Él. Pero desde el principio de la fundación del mundo, ya tenía en su plan Él, como si fuera que ya hecho, ya hecho. Bueno, más o menos entiende un poquito, Éxodo 20:11, ¿quién me lee? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ve, ahí está bien claro, este está en Éxodo 20:11. Cómo el Señor nos lleva, uno ni piensa lo que va a dar, va llevando el Espíritu Santo a uno. Y uno, yo me siento cuando usted empiezo de un lado, ni separo lo que yo voy a dar, pero el Espíritu Santo va revelando. Y 20:11. No es porque yo ya sé todo, no es porque yo ya tengo todo en mi mente lo que voy a decir a usted. Por eso es necesario que usted sepa la palabra y se humille mucho para que el Espíritu Santo vaya llevando más en la revelación. 28:11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Y toda la cosa que en ellos hay. Vemos ahí, hizo todo, quiere decir, eso quiere decir que Él hizo toda la cosa, toda la tierra, el mar, toda la vieja creación. A todos Él hizo todo a nosotros, pero en la vieja creación. Y después por eso vino Adán le habló Él primero por la palabra, y después le habló Satanás. Y ahí vio que entró el 666. Ahí fuimos sellados nosotros con el 666. Nosotros en nuestro número, en nuestra naturaleza vieja, nosotros nacemos primero en ellos. Y después cuando Cristo vino y todo lo que va cesando, bueno, ahí recién está sellado en nosotros el nombre de Cristo. Ahí ya la fe. Y el número de la bestia es no creer, la incredulidad, el número de nosotros. Pero esta bestia que habla por los reyes, porque ellos no tenían a Cristo y le perseguía a Israel, le tenía de esclavo por su desobediencia también. Y nosotros, lo que tenemos ese sello, es el número de los hombres. Si tiene sabiduría, entiende. ¿Y cómo vamos a tener solamente si Dios nos revela a nosotros? ¿Cuánta gente entiende todo mal? Y está esperando que la bestia se manifieste, que esto y esto y todo. Y dice, y en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En séptimo día bendijo, dijo, y el día, bendijo él, esa fe, gozo, paz, alegría, ya resucitó la vida de su hijo. Hay bendición.
Y entonces, el día es ahí, es otro día. Había antes un día de la caída de Adán hasta la venida de Cristo, ese era otro día, pero ahora es otro día. Antes era el día de la vieja creación, del 666, ese nos gobernaba a nosotros, ese era nuestra naturaleza. Satanás, la incredulidad, lejos de Dios, lleno de sufrimiento. Pero ahora ya podemos vivir en otro día, en la fe, gozo, paz, alegría, descanso. Si tomamos la cruz ya está todo. El Señor ya bendijo esos días. Él resucitó y hay lleno de bendición, lleno de gozo, paz, alegría. Si pedimos perdón, si tomamos la cruz, en la cruz está el otro día, ahí cambió el día. Y santificó, dice, el día de reposo y santificó. Y por eso el sábado, figurativamente venían ellos guardando, que era figura, cuando Cristo vino a morir en la cruz, ya vamos a reposar de nuestro pecado, ese dolor, ese sufrimiento que tenemos, traemos de antes ya. Eso es lo que está diciendo acá. Vamos a ir otra vez en hebreo. Dice, aunque la obra suya estaban acabados desde la fundación del mundo, como Cristo ya vino a morir en la cruz. La obra suya ya estaba acabada, dice, desde la fundación del mundo. Porque Él ya tenía en su mente planeado que ya va a terminar Dios que con la obra vieja y ya va a venir el reposo. Entonces ya tenía en su plan, antes de la fundación del mundo. También encontramos en una parte que dice en Colosenses que es el primer muerto, dice. Nosotros sabemos que cuántos muertos hubo antes de Cristo. Pero el primer muerto fue Cristo, dice, porque Él estaba en el plan de su Padre, venir a morir en la cruz para decir la vieja creación. Por eso, a veces la palabra de Dios es muy, muy profundo. Pero ¿cómo? Si ¿cuánto murió antes de eso? Vamos a ver en Colosenses, para que usted vea, cuando usted encuentre, ya sepa de qué está hablando. Espera, Colosenses 1, me parece. Acá está, 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Vemos ahí que Él es el primogénito entre los muertos. Primero entre los muertos. ¿Pero por qué primero si antes moría mucho antes que Él? ¿Cuántos muertos hubo antes que Él? Pero acá dice que es el primogénito, porque el primero que fue planeado con su Padre que Él va a venir a morir. Por eso, como dice acá, que Él ya hizo esa obra antes que fuera nada. Antes de la fundación del mundo, ya estaba haciendo todo. El Señor cuenta ya que la obra estaba toda hecha y también el reposo que va a venir Cristo a morir. Él ya tiene como dice en Romanos, la cosa que no es como jueces. Vamos a ver un poco en Romanos. Un poco es el primero que hace morir la vieja creación. No, el primero de los muertos es. El primogénito de los muertos es porque Él fue destinado primero. Yo sé que siempre señalado, pero no puede decir también que uno es el primero que puede llegar a tomar la cruz, el primero que puede matar a la vieja creación. Bueno, morir este yo.
también, pero no, pero está entre los muertos, porque él está, Dios, que el primer destinado, está hablando ya antes de la fundación del mundo. Por eso, para conocer bien, para doctrinalmente, después podemos interpretar como queremos, ¿entender? Como hay necesidad. Pero tiene que saber también doctrinalmente cómo es. ¿Qué era lo que quería ver? Romano, el que no es como él dice. Vamos a ver si encontramos. Romano. O está en Corintios, que me parece que está. Espera. Corintios. Acá no tiene que estar. Acá me parece 1:28, primero Corintios, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Porque todavía vio que lo que no es para deshacer lo que es, la vieja creación, lo que es. Ya estaba eso. Y lo que no es todavía no se manifestó Cristo todavía, pero cuando vino Cristo, deshació a lo que es, a la vieja creación, a la incredulidad, deshace. Eso desde el principio ya existía la incredulidad, pero la fe, cuando vino Cristo a morir en la cruz recién, y ese que no es todavía, que no se manifestó todavía, vino y se manifestó y le deshace a lo que es la incredulidad. Le deshace la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, donde todo deshace, destruye. Y así Dios escogió a los viles, a los menospreciados, a los que es ignorante, y le dio que Dios, para deshacer esa incredulidad que es, y por lo que no es, la fe, por la fe, que todavía no es todavía un tiempo, pero hasta que venga Cristo, ahí recién se manifestó la fe. Ese es lo que no era todavía. Bueno, esta palabra estoy dando a usted para que usted después, yo que conozca nada más, pero es lindo para que usted sepa por qué dicen cada parte. Hay cosas que, bueno, todavía no va a valorizar usted, pero es bueno esto porque, por ejemplo, hay muchas cosas que el Señor me ha revelado cuando yo soy nueva. Y después voy teniendo, ya sé mi pensamiento, ya tengo añares, ya cosas que yo a veces me admiro, digo, pero ¿cómo yo estas cosas leía, cómo ya sabía, digo, y cómo el Señor va a los días del insensato, dice, porque yo no sabía nada, yo leía las cosas que más difíciles, yo me metía y leía, y después ya me queda en mi mente, y va a ir revelándome más el Señor. Y vemos acá entonces, por ejemplo, cuando yo encontré el primogénito de entre los muertos, ahí me quedé yo. Me vino a mi mente que había gente que murió antes. Y ahí ya empecé a pedir al Señor discernimiento, y empezó al Señor a llevarme por palabra para aclararme por qué dice eso. Entonces, cada cosa rara a mí, lo que me quedaba sobre eso, y ya me empezaba a pedir al Señor que me revele. Y el Señor me llevaba por palabra, me llevaba así, para conocer.
Y así también ustedes tienen que escudriñar, averiguar la palabra de Dios. Hay cosas que a ustedes es difícil a ustedes. Igual, por ejemplo, el 666, que la mayoría, Dios que no entiende, que es el número que nosotros teníamos, ese número. El número de hombre, dice. Que la bestia, ciertamente, porque también él era impío. La bestia era los reyes de Babilonia, todos los reyes que venían sentando. Y ellos no tenían la vieja creación. Tenía a Dios que el 666, porque no creía a Dios. Y toda la cualidad de Satanás. Y le tenía cautivo a Israel. Entonces, esas cosas ustedes para ir sabiendo y también está la que está escrito en nuestro frente, dice, en vez de decir en nuestra alma, en nuestro corazón, la fe, que está escrito el nombre del Jesús, del Cordero y del Padre. Cuando vino Cristo a morir en la cruz, ya nosotros está escrito, no en el frente de nuestra alma, vamos a decir. Pone naturalmente para entender espiritualmente. Y también el 666 dice en la mano o en el frente, dice que está sellado. Pero eso está diciendo naturalmente para entender que nosotros cuando nos aceptamos todavía a Cristo ya tenemos ese número 666, no en nuestra mano ni en el frente, en nuestra alma mismo. Nuestra alma mismo. Y ahí a Israel le está diciendo, vemos nosotros en ese tiempo estaban muy perseguidos los creyentes. Entonces, si ellos se dejan también con la vieja creación, no crea ese Dios, también va a seguir con la vieja creación, porque ellos, el Señor les contaba como pueblo de Dios, para tener el sello de Cristo, pero aquellos que por su incredulidad no creyeron a Dios y tuvieron temor, entonces queda con la vieja creación, con el 666 para sellar, dice, queda con la vieja creación, sin salvación, sin el perdón de pecados. Dice, porque en el 4:4, porque de cierto, dice, en cierto lugar dijo así, que el séptimo día reposó Dios de toda su obra y en séptimo día, dice, en el séptimo día. ¿Y cuánto entonces fue el séptimo día? Cuando Él murió en la cruz y resucitó, ahí ya reposó, hizo todo, destruyó la vieja creación. El 666 de nosotros destruyó la incredulidad, la maldad, toda la vieja creación y reposó. Ya descansó porque hizo toda la obra ya. Destruyó la vida de Satanás totalmente. Esto es lo que dice, la incredulidad, la maldad. Ya podemos creer a Dios. Y dice, y otra vez he aquí, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta en alguna, dice, algunos entren en él, y aquellos a quien primero se le anunció la buena nueva, no entrar por causa de la desobediencia. Vemos que está diciendo a Israel, ellos muchos no tuvieron salvación, no entraron en mi reposo, dice, juré, dice, porque ellos no creyeron y se enojó, el Señor afirmó, jurar que decía, afirmó, no entrará si no cree, no puede entrar, el pecado imperdonable es la incredulidad, no puede perdonar el Señor si vos no pedís perdón de esa incredulidad. Ese es blasfemio contra el Espíritu Santo. Burla. La voz del Espíritu Santo no cree. Entonces la incredulidad es el pecado imperdonable y el blasfemio contra el Espíritu Santo. Te burlas, no crees que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Y ese
Cristo que ha venido, ellos no creyeron. Y no entraron, no tuvo la salvación. Por tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él. Sí, los judíos, muchos no entraron, no tuvo salvación. En aquella a quienes primero se le anunciaron la buena nueva. Porque a ellos primero se anunció que la buena nueva. Los viejos primero y después los que vivían en ese tiempo también fue y anunciaron. No entraron a causa de su desobediencia. Y esa desobediencia que pues no creyó a ese Cristo que ha venido. Y entonces no tuvo reposo, no tuvo salvación. Acá está hablando a los judíos por la salvación. Otra vez determina un día. Escuche lo que dice. Ese día también quiero mostrar a ustedes. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no ha hablado de otro día. Josué, por ejemplo, acá sabemos que él estaba trayendo la ley. Entonces, si nosotros, dice, por la ley tuviera reposo, salvación, los judíos, no hubiera hablado de la muerte y la resurrección de Cristo, ese es el otro día. Si es que el día anterior vio que no hay reposo, no hay salvación, en la ley no hay salvación. Y después, dice acá, por eso dice, porque si Josué, dice, le hubiera dado el reposo, no hablaría pues de otro día. Entonces, y dice, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David como dijo, si oyere oír mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vemos acá, hay otro día, 2 días. Desde la caída de Adán, muestra como un día. Y después, cuando vino Cristo a morir en la cruz, ese otro día. Muestra acá como día. La caída de la vieja creación, el gobernato de Satanás por la incredulidad, el sufrimiento que tuvimos ahí, y después vino el otro día. Si nosotros podíamos tener reposo por la ley, dice, Josué venía bajo la ley, todavía venía gobernando a Israel. Por eso acá dice, Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día, y ese otro día es cuando Cristo vino a morir en la cruz. Y ahí tenemos la salvación, ahí tenemos el reposo de nuestra incredulidad, y ahí tenemos el reposo de la fe, el que nos hace reposar en la fe en el sacrificio de Cristo. Sí, sí. Josué lea 22:4. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, regresar a vuestra tierra, la tierra de las posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Vemos porque mi mente estaba en el teléfono. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestras almas, a vuestros hermanos, como lo había prometido, regresar a vuestras tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Al otro
otro lado. Ahí muestra que ahí está nuestra posición cuando Cristo vino a morir. Tenemos que cruzar el río Jordán. El río Jordán es figura de la cruz. Ese sería el otro día. Y ese es el otro día cuando Cristo vino a morir en la cruz. Por tanto, ¿qué era el reposo para el pueblo de Dios? Porque el que ha entrado en su reposo, dice, que era un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios lo ha la suya, de la suya. Vemos ahí, nosotros reposamos también de nuestra obra vieja, de nuestra incredulidad, de nuestra maldad, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. Reposamos, dice, cuando entramos en el reposo. Cuando pedimos perdón, entramos en el descanso. Y entonces la obra nuestra, la vieja obra, ya descansamos. Y Dios también así descansó, dice, cuando Él vino a morir. Ya la vieja obra, ya Él descansó, ya ya destruyó todo, terminó ya con eso. Bueno, hasta acá la palabra de Dios. Entonces, por ahí sí, mañana seguimos. Pero está lindo esto porque muchas veces